Buenas noches, amigos de WIMED. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Se nos hizo un poco tarde, la lluvia y el tráfico están un poco pesados, pero bueno, ya estamos al aire. El día de hoy vamos a hablar sobre la ansiedad y para eso nos acompaña la psiquiatra Alejandra Martín. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Ahorita la página web, si se van a www.wimed.mx, que bueno, ya si nos están observando, pues bueno, ya llegaron ahí al sitio, ya nos están viendo, pero a las personas que nos están viendo, les voy a pedir que nos puedan mandar sus mensajes, sus preguntas por Twitter, dado que ahorita la página está en mejoras, entonces estamos en pronto ya tener ahí un chat para que ustedes puedan hacer preguntas en vivo. Por mientras, pues con mucho gusto las contestamos a través de WIMED, @WIMEDMX, que es nuestra cuenta de Twitter, ¿sí? Y bueno, en esta ocasión pues vamos a hablar de la ansiedad. Leí algunas cosas sobre la ansiedad y bueno, finalmente la ansiedad, bueno, primero vamos a empezar ya. ¿Qué es la ansiedad? Pues hay varios trastornos que tienen como manifestación la ansiedad. Uno de los principales es ansiedad generalizada, que es como un miedo excesivo y preocupación excesiva a varias cosas durante el día. Un miedo, una preocupación que no te puedes quitar de la cabeza, está constantemente regresando y regresando. Ok, pero de alguna forma hay una ansiedad positiva, hay una ansiedad que nos sirve para algo. Sí, pues la ansiedad, pues el miedo es una de las emociones primarias y entonces ese miedo estrés, entonces nos ayuda a funcionar en la vida, a correr en situaciones donde tenemos que correr, a pues tener un miedo natural en todos de supervivencia. Pero es de la parte primitiva en donde hasta los animales corre y se acumula la sangre en zonas específicas que son o las manos o las piernas, ya sea para defenderse o para correr, como dices, ¿no? Sí. Entonces esos niveles de ansiedad de alguna forma son buenos, son normales, y obviamente los instintivos nos sirven para supervivencia. Sí, y solo son en situaciones pues desencadenadas por algo, o sea, no te pones así por nada, te pones así cuando ves un perro que te ladra o algo que pone tu vida o la de algún ser querido en peligro. Incluso se ha visto que se activan áreas diferentes del cerebro cuando es ansiedad como, o sea, del euestrés, del miedo, se activa el lado derecho del cerebro, y cuando es esta otra ansiedad se activa el lado izquierdo, principalmente lo del área del lenguaje. Entonces sí está como bien distinguido. Dame un segundo, ¿estamos grabando y todo? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, a ver, ¿puedes volver a repetir? El lado derecho se activa cuando es el miedo, principalmente el lóbulo frontal. Y el lado izquierdo es cuando es ansiedad. El lado izquierdo es ansiedad, el lado derecho es el miedo. Bueno, eso es interesante conocerlo. Entonces ya hablamos que es una función básica, que es positiva, pero ¿qué tanto los pensamientos influyen entonces en esta parte de la ansiedad? Pues sí, o sea, la ansiedad ya, que es la ansiedad generalizada, son preocupaciones constantes que no te puedes quitar, o sea, viene una y otra vez esta preocupación excesiva, entonces sí hay como pensamientos a lo mejor en exceso que llenan la mente, ¿no? Y no te dejan funcionar en otras áreas que debieras de funcionar. O por estar preocupado todo el día por varias cosas, o muy nervioso, es otro tipo de ansiedad que son los ataques de pánico. O sea, la ansiedad generalizada es como estar todo el tiempo así, nervioso. Y los ataques de pánico sí son como picos durante el día y hay un estado basal generalmente normal. Los ataques de pánico sí son picos de ansiedad súbita, que te da taquicardia, a veces te sudan las manos, tienes malestar estomacal, es como los síntomas físicos y como un miedo excesivo a que algo malo te pase. Incluso se pueden confundir a veces con ataques al corazón, porque sí, la persona piensa que algo muy malo le está pasando, ¿no? Tiene incluso miedo a volverse loco. Esos son picos que duran unos 10, 20 minutos, o menos, pero el pico máximo es como a los 10 minutos.
y pues se la pasan muy mal porque también hay miedo a volver a pasar una de estas crisis otra vez. Ok, bueno, eso, aunque lo generan los pensamientos, ¿qué es lo que sucede en el cerebro a nivel químico? No sé, ¿qué funciones intervienen de partes del cerebro? Pues principalmente el eje de amígdala e hipocampo, que es donde se desatan las emociones. Que es la parte más primitiva, sí, la parte más reptil, primitiva, ¿no? de los humanos, pero ya es una activación excesiva. O sea, se activa más o menos similarmente en el miedo, como primario, pero esta queda como ya activada y queda un circuito como reverberante. Ok, entonces, bueno, yo normalmente, ahorita mencionabas la ansiedad, que de una parte viene del miedo, pero también ahorita que mencionabas, como que también es un grado o es un nivel de angustia, al saber, por ejemplo, la desesperación, si algún ser querido no llega todavía a casa o que se haya ido, no le haya llamado, llega una desesperación porque no sabe qué es lo que está sucediendo. La cuestión es que la desesperación va relacionada con el tiempo. Después de que pasa ya más tiempo, ahora sí ya llegan las angustias, que es cuando se siente uno fuera de control ante una situación. Y ahí es a donde empiezan ya los pensamientos estos, y si le pasó algo, si lo atropellaron, si bla, 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 bla. Sí, estos pensamientos pueden llegar a ser normales, pero si ya los piensas todos los días o si han pasado 10 minutos de que debiera llegar y no ha llegado, empiezas a pensar esto, pues ya son ideas como de tipo catastrófico que no te están haciendo funcionar tan bien como quisieran. Ok, entonces comentabas también, normalmente, entonces la parte del cerebro, pues las amígdalas, que son tipo amígdalas. La amígdala. Que son las que reciben la parte emocional, ¿sí? Pero ¿hay algún desequilibrio en algún químico que...? Y principalmente hay alteraciones a nivel de serotonina, de noradrenalina, que son las activaciones. O sea, igual que en la depresión. Parecido. Bueno, de hecho se trata similar. Es algo similar, ¿no? Yo estaba viendo que ya a esos grados, que es la ansiedad y después ya llega la depresión. No. A veces hay depresión con síntomas ansiosos, puede haber, que es una depresión pues que duermes peor, que estás como más intranquilo, pero hay depresión y ánimo triste de base. Y puede haber la ansiedad, a veces te genera ánimo triste, pero no como tal depresión, por la disfunción que te ocasiona, o sea, porque a veces puedes tener demasiado miedo a salir a la calle porque te vaya a pasar una de estas crisis de angustia y eso te va generando pues cierta pérdida de las actividades que antes realizabas y puede generar ánimo triste. Ok, de forma genética existen que se dé genéticamente o hereditariamente se puede dar la ansiedad. Sí, pero es más multifactorial, no está tan genéticamente, digamos, asociado como la depresión, que sí hay mucho más riesgo de que si tienes algún familiar afectado tú lo presentes. La ansiedad es como de más factores, tanto externos o ambientales. Como algunos internos, pero realmente es poco. Ok, y entonces, bueno, pudiera existir esa parte hereditaria. ¿Sí? Pero sí en mucho menor grado que en depresión, en trastorno bipolar o en trastorno obsesivo compulsivo. O sea, sí es menor. Mucho menor, ok. ¿Cuáles son los tipos de ansiedad que podemos encontrar? Pues hay el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de angustia o ataque de pánico, que es de miedo súbito, repentino. El más común son las fobias específicas, pero también es el menos diagnosticado porque realmente una fobia específica a las arañas o las inyecciones no te genera tanta pérdida de atención en tus actividades ni tanta disfunción, solo es como para esos momentos, ¿no? Okay. O sea, son como estas fobias a las alturas, a lo mejor te puede generar a volar, es bastante prevalente en la población, pero no genera tanta necesidad de la atención. Luego está la fobia social, que también es un tipo de fobia específica, es el miedo que tienen a hablar en público a veces o a asistir a lugares concurridos y tener que hablar con varios amigos a la vez. Ok, y en este caso, ¿se necesita forzosamente un tratamiento psiquiátrico o primero tendría que ser algún tratamiento terapéutico?
Depende del grado de lo que repercuta en tu vida diaria. O sea, si ya está repercutiendo muchísimo, generalmente lo que funciona es los dos, ¿no? Psicoterapia y tratamiento psiquiátrico. Entonces, si no está repercutiendo demasiado en tu vida, puedes iniciar a lo mejor con psicoterapia y ver cómo funciona. Generalmente las fobias específicas, la fobia social, responden muy bien a la terapia de exposición y ayudado un poco con terapia cognitivo-conductual. Ok. ¿Y terapias como la que decías, ansiedad generalizada, todo esto? El trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de angustia también responden bien a la terapia cognitivo-conductual. Bueno, ¿y cómo afecta ya una ansiedad a una persona en específico? ¿Qué síntomas tiene? ¿Cuáles son sus conductas? Pues depende del tipo de trastorno de ansiedad que tenga, ¿no? El trastorno de ansiedad generalizada ya lo vimos, el trastorno de angustia es el otro. Luego hay algunos trastornos de ansiedad inducidos por sustancias. Pues la comorbilidad entre los dos, que estén los dos presentes al mismo tiempo, agrava mucho la ansiedad. Incluso hay algunas personas que para medicar, por ejemplo, la fobia social, es como la forma más común de tomas unas cervezas, es como una forma de estarlo medicando, pero fomenta como la patología dual, que estén los dos al mismo tiempo. Entonces, pues depende de la patología, es cómo se ve afectada la persona. La ansiedad generalizada repercute mucho en el sueño, el trastorno de angustia repercute mucho en que no quieras salir, digamos, a la calle por miedo a que te dé uno de estos ataques de pánico. Tienden a salir siempre acompañados o nada más salir a distancias cortas, ya no se desplazan a sus actividades con normalidad. Ok. ¿Y son los mismos síntomas para un niño, un adolescente o un adulto? ¿O hay diferencias? Generalmente son los mismos. Los niños tienden a presentar la ansiedad generalmente más con irritabilidad, y en el adulto mayor a veces se ve un poco más atenuada la ansiedad, no es tanta como la que podría presentar el adulto. Ok. Entonces, bueno, ¿y qué causa los trastornos de ansiedad? Ya nos platicaste un poquito, pero no sé si puedas aclarar un poco más. Pues, generalmente, o sea, sí, alteraciones en neurotransmisores pueden estar afectados por factores externos. Es mucho como de los factores externos, el estrés. El estrés, alguna alteración en el ciclo vital, la adolescencia, los problemas de decisiones de la adolescencia o del adulto. En el niño, la ansiedad de separación a los padres, esto de cuando empiezan a ir a la escuela, o a los 8 meses cuando empieza mucho esto de llorar cuando lo separan de su mamá. Son algunos de los factores externos. En el adulto ya más grande esto de nido vacío muchas veces genera ansiedad. ¿Qué es el nido vacío? Esto de que se empiezan a ir los hijos y se quedan los padres solos. Ya por ahí de los 50, 60 cada vez más viejos. Sí. Ok, y bueno, ahorita comentabas de los niños que cuando se van a la escuela les genera ansiedad y todo esto. Entonces, bueno, primero lo que buscamos siempre es la parte física, ¿no? De acuerdo a las necesidades, pues siempre la parte física es la protección. Bueno, es la parte física y después la protección. Entonces, se podría evitar o podría causar, mitigar algún tipo de ansiedad si durante los primeros años los padres dan una protección, dan seguridad al hijo, le fomentan ese cariño para que cuando vaya creciendo pueda afrontar este tipo de situaciones externas. Sí, o sea, si el niño genera, hay varios tipos, digamos, de apego, ¿no? Este apego sería el seguro. Si desarrolla un apego seguro con los primeros con los que desarrolla algún tipo de apego, que son los padres, inicialmente la madre, esto va a hacer que este niño se comporte pues de manera similar con todas las relaciones que vengan posterior a su vida. Y así el apego es inseguro, que hay apego desorganizado, por ejemplo, entonces sí se van generando hay como más propensión a desarrollar otro tipo de patología. Ok, perfecto. Bueno, ¿y cómo se trata esta parte de la ansiedad? Digo, ya comentamos ahorita con terapia y con medicina, ¿no? Bueno, con psiquiatría. Pero algo más que
puedas mencionar sobre eso. Pues es lo de la terapia, puede haber respiraciones o terapias de relajación, también ayudan. La respiración diafragmática ayuda mucho, que es esta que inflas el estómago y se hace generalmente en 4 tiempos. Esa ayuda bastante, o algunas técnicas de relajación también pueden ayudar. Hay otras terapias un poco más avanzadas que no se llegan a hacer en todos lados. Es el neurofeedback, que es también con bases como conductuales. Te conectan a una computadora y eso te ayuda te dan estímulos visuales y estás conectado, signos vitales, ¿no? Te toman la presión y te miden la frecuencia cardíaca y te dan estímulos. Y tienes que ir tú autorregulando esa frecuencia cardíaca y la presión arterial. Eso sirve para las fobias y todo esto. Por ejemplo, sí, los que tienen miedo a subirse al avión, que simulen un vuelo o una situación de esas. Parecido, o sea, te dan estímulos, por ejemplo, de la araña y de varias arañas o algo que te induzca angustia, a lo mejor lugares cerrados o el elevador, para ir como apaciguando, digamos, tus signos vitales de esa manera, y autocontrolando. ¿Sí hay varios lugares aquí en México para eso? ¿O es algo relativamente nuevo? Hay algunos lugares, pero o sea, sí, no se hace en todos lados, sino en todos lados se hace bien. La verdad no sé en dónde se haga bien. Pero, o sea, en general son pocos los lugares que hacen todavía eso. Sí. Entonces es ahorita terapia y pues prácticamente terapia. Terapia y los fármacos. Los fármacos responden muy bien la ansiedad generalizada, los trastornos de angustia, o sea, y las fobias un poco menos. Las fobias yo diría que mejor el tratamiento sería la terapia y ayudado a lo mejor por farmacología, pero más terapia. Entonces sí hay muy buena respuesta, o sea, regresan los pacientes una vez que se inició el fármaco, pues muy, muy aliviados. Se puede dar el antidepresivo, ansiolítico, como del tipo que veíamos la ocasión pasada para depresión, los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, fluoxetina, sertralina, citalopram, o sea, tenemos varios, ¿no? Inicialmente se da junto con estos alguna benzodiazepina del tipo de clonazepam, lorazepam, que es así, son controladas y se usan por periodos cortos, en lo que el otro fármaco empieza a tener un efecto pues adecuado. Ok, y bueno, ya te pregunté también qué se hace ya con una persona que tiene ansiedad, pues qué es lo que tiene que realizar, qué es lo que se aconseja hacer. Pues el familiar, pues tratar de tranquilizarlo, validar sus emociones, o sea, no decir como no pasa nada, o sea, sí hay que validarlo y ayudarlo a buscar ayuda. O sea, es importante reconocer que tiene una enfermedad. Okay. No pasa nada y ya no tengas miedo, porque o sea, no se te quita el miedo, o sea, como no te subas la presión arterial, pues no te puedo decir eso, o sea, claro, es algo que está pasando en tu cuerpo que necesita atención. Entonces sí es muy importante validar esa emoción, ayudarlo a tranquilizarlo, a lo mejor a ayudarle a hacer algunas técnicas de relajación o ejercicios de respiración al momento. Okay. Ayudarlo a pensar en otra cosa diferente. Pero bueno, ya cuando tiene ya un trastorno, alguna fobia a salir, por ejemplo, pues ya es muy difícil que lo saques, ¿no? O sea, prácticamente se quedan encerrados, ya les da pavor todo. Pues ahí el familiar podría ayudar a la terapia de exposición, o sea, si ya hay fobia, digamos, a tener un ataque de pánico en la calle, a lo mejor ir a distancias cortas, a distancias cada vez más largas, e ir haciendo ese acompañamiento mientras el fármaco y la terapia empiezan a hacer efecto. Ok. Bueno, no sé, algo más que nos quieras comentar. Voy a ver si hay alguna pregunta en Twitter. Sería pues la importancia de identificar estos síntomas, porque muchas veces en la atención inicial no se identifican y no siempre se derivan, y muchas veces la persona no busca la atención hasta mucho tiempo después. Entonces sí hay que identificar que la ansiedad no es algo que debas de tener siempre y atenderlo, porque responde muy bien al tratamiento. Ajá.
Y bueno, ¿y qué porcentaje ya hay pues de esta enfermedad, no sé, en México? ¿Qué tan...? De ansiedad generalizada está como en 6-7%. Ya la angustia está como en el 2-3%, las fobias específicas más o menos 3-4%. Ok. Pero, o sea, no es... Bueno, sí es un porcentaje más o menos elevado. Ok, a ver, aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿la ansiedad puede llegar a afectar el funcionamiento del organismo? Sí, o sea, sí, hay algunas, se dividen en varias, como hay alteraciones somáticas, que son las que uno presenta en el cuerpo, bueno, como dolores, hay neurovegetativas y hay alteraciones psicológicas. Entonces sí, la ansiedad puede llegar a presentar malestar en el estómago, o sea, si hay malestar, puedes tener diarrea o estreñimiento cuando estás muy ansioso, puede tu corazón acelerarse. Okay. Esas son las manifestaciones que hacen en tu cuerpo directamente. Bueno, pero como ya estaba leyendo que como son niveles vaya, producen la sangre para que llegue a diferentes lados y siempre estés en un estado de alerta, pues hay más palpitaciones, el hígado trabaja más, el páncreas trabaja más, liberan más azúcar para precisamente esta potencia que necesitarían, y entonces pues puede llegar a ocasionar enfermedades ya más como a lo mejor pues la diabetes o cosas de esas, ¿no? No está tan asociado así. No, eso no. No, sí está, por ejemplo, la depresión sí está más asociada a infartos cerebrales y cardíacos, pero por alteraciones como de plaquetas y de otras cosas que están asociadas en las dos. Pero la ansiedad, o sea, no genera como más índice de diabetes o de hipertensión, no. Okay. Lo que sí es que sí hay que descartar algunas cosas, o sea, si tienes ansiedad, inicialmente hay que descartar, hacer como laboratorios de rutina, se descartan pues algunas alteraciones, principalmente hipertiroidismo sería una de las principales a descartar, o algunas alteraciones en glándula suprarrenal, podrías también descartarlas. Ok, perfecto. Pregunta, dice, ¿cómo controlar la ansiedad cuando mi ser querido avisa que tarda 5 minutos y pasan 20 y no llega? ¿Algún tip para identificar la causa y controlarla? Pues esto de... porque no llegó, ¿verdad? Lo que decíamos, sí, de que no acaba de llegar. Sí, dice, ¿cómo controlar la ansiedad cuando mi ser querido avisa que tarda 5 minutos y pasan 20? Y no llega, y pues no sabe qué es lo que está pasando, ¿no? Pues a lo mejor llegar a tener mejor comunicación con este ser querido, yo diría que sería lo primero, y pues tener algún sistema de que sepa el que va a llegar, y o sea, tener como la evidencia, ¿no? O sea, si ya hay varias veces que llevas 5 minutos y siempre llega a los 20 minutos, ir como, o sea, si de 10 veces ha llegado siempre a los 20 minutos, ir como y nada ha pasado, ¿no? O sea, hay más evidencia a favor de que, como racionalizarlo, hay más evidencia a favor de que va a llegar bien a los 20 minutos a la hora que a que no va a llegar, ¿no? O sea, entonces lo que comentas es que tienes que empezar a hacer unas mediciones, a racionalizarlo, a ser objetivo. Y entonces, si esa persona normalmente llega tarde, pues entonces deberías no preocuparte a lo mejor tanto, porque sabes que las probabilidades de que vaya a llegar basado en lo que siempre hace son mayores que las que no vaya a llegar y algo muy malo le vaya a pasar. Ok, pero por ejemplo, si es siempre puntual y siempre llega a los 5 minutos, a los 10 minutos que dice, y pasaron más, entonces, digo, ya son otras circunstancias, podría haber sucedido algo o no, pero ahí si ya tienes esa ansiedad, ¿algún tip, algún ejercicio que pudiera hacer? Pues podría llegar a ser una relajación. Sí, técnicas de relajación o de respiración. Ok, esas dices que son con el vientre. Es inflando el estómago en el primer tiempo
en el segundo tiempo permaneces con el aire contenido, en el tercer tiempo relajas el estómago y un cuarto tiempo para empezar a respirar otra vez. Lo puedes acompañar como una torre, dicen algunos, que sube, se queda el punto arriba, luego baja, tarda otro poco en subir, ¿no? O un cuadrado. Ok. Pregunta, dice, ¿es normal en cierto grado tener ansiedad? ¿Y en qué grado deja de ser normal? ¿Cómo identificarlo? Gracias. Lo identificas casi siempre en psiquiatría. Cuando es anormal es porque ya está repercutiendo demasiado en tu vida diaria. O sea, ya no te deja hacer otras actividades que antes hacías o estás pasando demasiado tiempo en este proceso. Ok. Y normal pues es, o sea, que pase en el momento y casi siempre la ansiedad normal es desencadenada por algo. O sea, algo que te acaba de pasar y pues tienes la ansiedad correspondiente. O sea, de un hecho, viene un coche rápido, se acercó a alguien sospechoso y esa es ansiedad. Y se te quita. O sea, cuando quitas el estímulo, se quita. Ok. Y las otras están más relacionadas con la parte emocional, de pensamientos, y a lo mejor tarda un tanto más, ¿no? Sí, aunque no haya ningún estímulo que ponga en peligro tu vida, tú sigues nervioso y te estás dejando de hacer otras cosas por estar en este estado de ansiedad. Ok, y entonces estás más tiempo alerta. Ok, entonces estás alerta y cuando pases esos ciertos grados es cuando ya se vuelve en ansiedad y es cuando ya se vuelve más, puede ser algún trastorno, ya ¿no? es patológico. Ok, perfecto. Entonces, deja ver si hay alguna otra. Bueno, los que nos están pidiendo, si pueden hacer preguntas en @wimedmx en Twitter, nos siguen o bien nos mencionan y bueno, aquí leemos la pregunta. Déjame ver aquí si llega otra. Te traías una presentación, ¿verdad? Pero no sé si nos dé tiempo todavía de ponerla. Más o menos lo que hablamos. Traigo como la imagen del cerebro, luego unas gráficas como que se podrían añadir, pero si quieres ponemos algunas imágenes. Bueno, ahorita si no... Deja ver si pregunta alguien más. Por mientras, ¿cómo te pueden localizar? Puede ser al correo electrónico, es amartinmanso@yahoo.com. Ok, a ver si lo ponemos ahorita ahí en la pantalla, a ver si en el Inter, a ver si llega alguna otra pregunta. Y bueno, estamos haciendo mejoras en el sitio, por eso ahorita no tenemos el chat, no tenemos la forma de que nos pregunten directamente, pero bueno, esperemos que ya para la próxima ya lo tengamos. Y también... ¿Qué pasa? Ya, si no hay problema. De cualquier forma, si no lo editamos, lo subimos para que queden esas imágenes ahí grabadas, ¿no? Ok, pues bueno, al parecer ya no llegó ahorita otra pregunta. Pero bueno, vamos a... Bueno, les recuerdo que el próximo mes de julio vamos a tener, que ahorita ya tenemos programadas tres programas. Están relacionados con poner límites en nuestros hijos, con la psicóloga Estela. Vamos a hablar también de nutrición en el deporte con la nutrióloga Alina García y vamos a hablar de ejercicios para personas que están en la oficina con Cristian Reséndiz, que es Ciencias en el Deporte. Nos va a dar varios tips y varios ejercicios que puedes realizar en el momento. Entonces, bueno, si ya no hay ninguna otra pregunta, pues muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Y bueno, pues ya si llega a haber alguna otra pregunta que nos llegue, te la hago llegar. Sí. Y les hacemos llegar también el video pues ya con esas imágenes que nos proporcionó para que también las puedan ver. Pues muchas gracias y nos vemos la próxima transmisión que los estamos mandando a través de Facebook, que nos encuentran como WIMED. Twitter, lo repito, es WIMEDMX, @WIMEDMX.
En el canal de YouTube nos encuentran como WIMED y bueno, nuestro portal que es wimed.mx. Pues muchas gracias.